entre el Estado y la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Estamos un poco cortos de tiempo. Me gustaría que las personas que tuvieran alguna pregunta hicieran el favor de hacerla llegar a la mesa. Uno de nuestros ponentes se tuvo que retirar por una cuestión de agenda. Sin embargo, mientras llegan sus preguntas o sus inquietudes, me gustaría recapitular un poco los temas que fueron vertidos el día de hoy por estos panelistas. Creo que a todos nos queda perfectamente clara la problemática que implica el ciberespacio para el Estado como regulador, para el Estado como garante de derechos humanos, para el Estado que combate crímenes, comisión de conductas ilícitas también en el ciberespacio. El Estado como condición de posibilidad para el ejercicio de libertades en el ciberespacio, libertades que son muy caras y esenciales para la vida democrática, que son incluso principios básicos de la vida democrática, como la tolerancia, como la pluralidad, como la posibilidad de participar en el espacio público, como la posibilidad de las personas para deliberar sobre los asuntos públicos. Eso es justamente lo que quiere la democracia deliberativa, es decir, el ciberespacio entendido como la posibilidad de añadir contenidos a la vida democrática que trasciendan lo meramente electoral. Eso por una parte. La otra, la necesaria capacidad del Estado, normativa, institucional, para armonizar estos derechos en el ciberespacio. Todos los ponentes, prácticamente todos los ponentes, digamos que alertaron sobre los riesgos que implica la censura en el Internet, la censura ejercida no solamente por el Estado, sino también por privados. Me parece que este es un tema importante para la reflexión, no solamente el Estado frente a la persona, sino la interacción triangular entre el Estado, la persona y el mercado como un proveedor de servicios, pero también el mercado como grupos de interés, como entes que buscan sobre todo una ganancia económica y como entes que, dada cierta situación en el ciberespacio, pueden impactar de manera negativa, como lo comentaba Ramiro, la pluralidad y hacer preponderar a voces que ya tienen una condición predominante. Esto es importante porque hay que recordar que uno de los principios de la democracia es defender a rajatabla el principio de que una minoría puede llegar a ser una mayoría. También se caracterizó al ciberespacio como una zona en la cual se manifiestan, se recrudecen, incluso se robustecen identidades de todo tipo, no solamente individuales, sino también grupales, incluso nacionales, o si ustedes lo prefieren, nacionalistas. Pero bueno, es una característica que ha asumido este espacio virtual en el mundo actual. Otra peculiaridad, me parece que hay que rescatar de la mesa, es la exclusión del ciberespacio de millones de personas, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Esa es una problemática evidentemente seria, porque si suponemos que el espacio, que el ciberespacio es una zona para el ejercicio de libertades y partimos del supuesto de que, por ejemplo, en nuestro país el 70% de la gente no tiene acceso al ciberespacio, hablaríamos o equivale a decir que el 70% de la gente no tiene un espacio equivalente al de los otros para ejercer libertades que, les repito, son absolutamente básicas en un régimen democrático. Tenemos también la reflexión sobre cómo el ciberespacio, muchas gracias, cómo el ciberespacio comienza a transformar la vida político-electoral en nuestro país a partir de las iniciativas que nos contaba la consejera, la posibilidad de ejercer el derecho al voto y recibir votos, es decir, el derecho también a ser votado a través de medios electrónicos. Hablaba de 3 casos en los cuales la Corte
ha manifestado que se pueden interponer juicios de amparo incluso en materia electoral, siempre y cuando se demuestre que hay alguna violación a una garantía individual. Esto me parece que es muy rescatable porque es una manera muy elocuente de demostrar cómo el propio Internet, el propio funcionamiento del ciberespacio, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación transforman no solamente la vida social y la vida política, sino también la evolución del derecho mismo. Finalmente, yo acotaría un tema que es la problemática que resulta en gran parte por esta exclusión que ya mencionaba, centrada en si el ciberespacio, si el Internet es un medio o es un espacio de mediación reconocido por los ciudadanos como efectivamente un espacio de mediación. Es decir, evidentemente es una posibilidad de mediación entre el ciudadano y el Estado, o las personas y el Estado, para ir un poco más lejos y superar la noción de ciudadano, las personas y el Estado, pero hace falta ver si esas personas y si esos ciudadanos, como comentaba la consejera, reconocen en esa posibilidad de mediación algo legítimo, algo confiable, algo funcional, algo veraz y algo cercano a sus vidas cotidianas. Aquí, por supuesto, el Estado, las instituciones educativas tienen un enorme trecho que recorrer para alfabetizar a la población en el uso de estas tecnologías. Hay experiencias en Sudamérica, estoy pensando particularmente en Colombia, pero también Brasil, también México, donde poco a poco se ha puesto más énfasis en poner servicios a disposición del público a través de Internet, y eso con la suposición o con la esperanza de que la población acepte al Internet o acepte esa relación remota con el Estado como una relación válida, confiable, que da las certezas necesarias para esta interacción de la persona con el Estado. Me voy a permitir leerles las preguntas, las voy a leer de manera textual. Esta no está dirigida a ningún ponente en especial, a ver si puedo entender. Dice: ¿qué opinión le merece que más instancias nacionales y estatales de protección de derechos humanos no participen en Internet ni usen las redes sociales como elemento de acceso y apoyo a la ciudadanía? Por supuesto podrán responder las preguntas generales los ponentes que nos acompañan, si así lo consideran pertinente. A la consejera le hacen varias preguntas. ¿Quién especialmente denominó este voto como chilango? ¿Por qué y para qué se lo denominó así? Le preguntan también si usted considera mejor usar el término capitalino. Pues yo votaría por chilango, la verdad. Me adelanto a la respuesta, pero pues yo sí soy chilango. Voto de feño o voto chilango puede incluso verse como un término peyorativo o discriminatorio. Esta es una consideración que le envían a la consejera. Para Ramiro, felicidades, su ponencia fue muy clara, de calidad, detallada y convincente. Esto es para que lo enmarques, Ramiro, y lo lleves a tu casa. Aquí hay otra pregunta: ¿cuáles son los proyectos de leyes en México para regular el acceso a Internet y para proteger los derechos humanos? Es general, no tiene destinatario. El Internet es una poderosa herramienta, pero también tiene sus fallas y estas se dan con los hackers. ¿Cómo garantizar la efectividad de un resultado electoral? ¿Y qué candados tienen el IFE y el Instituto Electoral del Distrito Federal para evitar la manipulación de los resultados? ¿Y cómo pueden adquirir desde el extranjero aquellas personas que quieren votar pero no tienen la credencial? Es decir, cómo se está orquestando este voto en el extranjero. Finalmente, otra pregunta para la consejera. Creo que se ahorraría tiempo y dinero, creo que sí se ahorraría tiempo y dinero al votar por Internet. Además, por varios años se usan computadoras para dar resultados de salidas y para dar resultados preliminares y conteos de voto. Es una consideración.
y finalmente con una letra muy pequeña en donde empieza y termina el control de Internet. Si no es recomendable, preguntan que existan regulaciones, entonces ¿cómo se protegen, por ejemplo, los datos personales? Caso Google y FAI. Muchísimas gracias. Pueden, por favor, hacer uso de la palabra, consejera. Seguimos el mismo orden. Gracias. Ay, perdón. Me voy a hacer referencia en primer lugar a aquella que tenía que ver con cómo se ve que las comisiones de derechos humanos no promuevan o utilicen Internet para el ejercicio de los derechos. Yo, como lo decía en mi ponencia, creo que si ya es un mecanismo que está creciendo en la ciudadanía para informarse, para transmitir, para recabar información, para incluso hacer uso de servicios, pagarlos, pagar impuestos, me parece necesario que los derechos humanos también se difundan y se ejerzan por esta vía. Yo creo que debemos también ir por la ruta de facilitar y acercar el ejercicio y la tutela de los derechos humanos a los ciudadanos, y me parece que el uso de tecnologías de la información es sin duda una buena ruta. Respecto al voto chilango, ¿por qué chilango y quién lo denominó? Habría que decir que, igual que Sergio, yo voto por el voto chilango por distintas razones. La primera es que la Real Academia Española de la Lengua lo acepta como el gentilicio respecto al residente en el Distrito Federal o nacido en el Distrito Federal o que reside en el Distrito Federal. Me parece que sí tuvo su uso peyorativo años atrás, sin embargo creo que hoy, o cuando menos yo soy chilanga, si me digo, no me parece peyorativo, pero sobre todo para efectos, una cosa que omití mencionar es que estamos en un rango entre que los datos respecto de los chilangos que viven fuera son alrededor de entre 100,000 y 800,000, que no están agrupados como los zacatecanos y los poblanos y los michoacanos y etcétera, porque el perfil de chilango que emigra es otro, se integra más al sector servicios, al sector educativo, a otro tipo de sectores, y por tanto es más difícil llegar al chilango. Creemos que si un chilango está en Rusia y ve por ahí una propaganda, una publicidad que dice voto chilango, vas a ver claramente que le estamos hablando a él. Si yo digo voto capitalino, pues todas las entidades de la República tienen capital, todos los países del mundo tienen capital. ¿Quién es el capitalino? Pues el que vive en una capital, pues son muchos. Distritos federales hay muchos. Chilango, pues me parece que es clarísimo. Guste o no guste, sabemos a quiénes le estamos hablando con el voto chilango. Es por eso que también para efectos de publicidad y de mercadológicos lo denominamos voto chilango. Respecto a la regulación de Internet, yo me referiré al ámbito electoral. Siempre se nos ha preguntado cómo le haremos para limitar la propaganda de partidos y candidatos en las elecciones por medio de Internet. Puntualmente y caso por caso, cuando se nos presenta una queja respecto de difusión, por ejemplo, de actos anticipados de precampaña y campaña por Internet, lo que hacemos es acudir a la página, verificar el contenido, verificar si del contenido de la fecha en la que se hizo la propaganda, etcétera, es posible determinar el inicio anticipado de alguna campaña o alguna violación a la normatividad electoral. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente determinó que la Constitución no limitaba el uso de Internet como lo hace con el radio y la televisión, al que establece el monopolio de su distribución al IFE, y por tanto la ley electoral del DF, que sí preveía alguna regulación en este tema, específicamente que no se podían utilizar Internet para difundir en precampañas, pues la Corte determinó su inconstitucionalidad. Entonces, por tanto, nos vemos ahí en un paso hacia atrás respecto a la regulación. Pero siempre que estábamos resolviendo este asunto de las quejas decíamos, es un asunto que tiene que ver con límites extraterritoriales. Nosotros acudíamos y hacemos diligencias con Google, con distintas empresas para decir, oye, dime quién colocó esa propaganda, quién abrió esa página, con qué fecha.
pues no, son datos que no te podemos dar, y además la empresa está en Estados Unidos o está en Canadá o está en otro, ¿y cómo le hacemos como autoridad mexicana para ir y recabar y sancionar a Google, que no decir, perdón, pues es un dato privado quien abrió esa página? Es decir, creo que si vamos a regular lo tenemos que hacer internacionalmente, porque los límites de Internet no dan para una regulación nacional, cuando menos en el caso mexicano, creo que en el caso de ningún país, y tendría que ser caso por caso con las pruebas aportadas en cada expediente. Y respecto al voto chilango, rapidísimo, nada más digo, estamos viendo distintos proveedores para el sistema. Desde luego, nuestra principal prioridad tiene que ver con la seguridad. Estamos hablando de la construcción del sistema de encriptamiento de datos, de incluso cómo se puede acceder al link que estaremos proveyendo a aquellos que se registren. Se abrió registro para el listado nominal de chilangos en el extranjero a partir del 1 de octubre. Podrán votar por vía postal y por vía electrónica, y por vía electrónica entonces estaremos enviándoles a vuelta de correo electrónico un password. Ellos también tendrán que poner un NIP. El día de la elección tendrán que acceder a esta página, poner el password, poner el NIP, y desde luego pues el sistema está caracterizado por muchas digamos, medidas de seguridad, desde el encriptamiento del voto, desde el momento en el que sale, no al momento en el que llega, desde su almacenamiento en distintas bases de datos, en distintos servidores, desde que no se pueda vincular quién votó, por quién votó, cuál es la credencial del elector de ese ciudadano. Y me parece que es otra de las cosas que tenemos que avanzar como ciudadanos, no estar pensando en cómo le vamos a hacer o cómo nos va a hacer alguien, el sistema, el Estado mexicano, el gobierno del DF, por producir o generar un fraude respecto al voto. Me parece que todos somos responsables respecto del voto. No se puede, o bueno, cuando menos hasta donde mis conocimientos informáticos me llevan, el fraude masivo como tal, bueno, pues me parece que está claramente limitado por los sistemas que se están construyendo para el voto por Internet. Sin embargo, si Ramiro quiere votar o yo voy a votar en lugar de Ramiro, bueno, eso es un asunto personal, y ni el voto postal ni el voto en una casilla nos lo va a limitar. Eso es claramente un delito, y bueno, estaremos sujetos obviamente a pues entonces abrir los procedimientos legales para sancionar aquellos casos específicos respecto de violaciones que encontremos, pero como tal pues estaremos hablando de casos, me parece, específicamente en los que voto postal, yo doy mi boleta a alguien más para que me la marque en lugar de marcarla yo y que la mande por correo certificado, y me parece que tenemos los mismos problemas respecto del voto postal que respecto del voto por Internet. Creo que estamos apostando por la tecnología, creo que estamos apostando por llegar a los ciudadanos porque voten más. Ayer veíamos una presentación respecto del número de votantes por Internet y se incrementa de verdad exponencialmente el número de votantes. Todos los aquí presentes seguramente vieron las críticas respecto de lo caro que era el voto postal y respecto de lo complicado que era votar por correo por presidente de la República. Me parece que este es un procedimiento que será sencillo, que no costará y que estará al alcance de los ciudadanos del Distrito Federal que residen en el extranjero, en momentos en que ellos decidan hacer el ejercicio de su voto, en distintos momentos al alcance de su mano, y creemos que es eficiente y menos costoso. Gracias. Yo me iba a referir brevemente a la cuestión del control en Internet. Me parece que es una pregunta muy relevante y la verdad es que no creo que haya respuestas claras ni que nadie en ningún lugar del mundo tenga, digamos, la solución. Como señalaba recién mi colega, la verdad es que es difícil cuando uno se enfrenta con una compañía internacional como Google, por ejemplo. Esa compañía tiene prácticas distintas, está sometida a distintas jurisdicciones, a distintas leyes, y muchas veces, por ejemplo, los servidores donde está alojada la información que eventualmente se está cuestionando están alojados en Singapur. Es decir, realmente es un problema de derecho internacional privado muy complejo que creo que tiene que ser hecho un problema de derecho internacional público, es decir, tendría que ser objeto de una regulación internacional a través de un tratado. Ahora, dicho esto, ¿qué es mejor, si regular o no regular? Yo creo que la regulación es posible, pero hay que pensar cómo se hace. Y hoy en día me parece que cuando tratamos de aplicar los viejos principios regulatorios a la realidad nueva del Internet, nos encontramos con algunos problemas. El caso que mencioné brevemente de las modelos argentinas que demandan a Google, por ejemplo,
para que sus nombres no sean vinculados con páginas pornográficas, es complejo, porque el productor de la información, aplicando los principios tradicionales de libertad de expresión, el responsable de esa información es el que la produce. Google actuaría como una especie de intermediario. Y, por ejemplo, en Inglaterra, a la misma cuestión se señaló a Google como el bibliotecario, digamos, que tiene en su biblioteca un índice de los libros que están disponibles en la biblioteca. ¿Es posible responsabilizar al bibliotecario, es decir, hacerlo responsable civilmente por los libros que tiene en su biblioteca, por algún libro que es especialmente difamatorio o porque contiene violación de derecho de autor? Son preguntas complejas, y cuando tratamos de aplicar los principios viejos a estas nuevas realidades, a veces nos encontramos con soluciones que no son las mejores. Así que entre, digamos, control o no control, me parece que hay que hacer un equilibrio. Personalmente, yo, actuando desde la sociedad civil y promoviendo el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la acceso a la información, tiendo a cuestionar, digamos, a los controles excesivos que restringen al derecho a la libertad de expresión. Ahora bien, podría perfectamente encontrarme con un digamos, activista por la protección de la privacidad, los derechos personales, que me podría señalar 1000 problemas con Google, con Facebook, etc. Parece que eventualmente estos conflictos se van a ir dirimiendo con el tiempo, y que creo que eventualmente lo mejor sería que esos conflictos desemboquen en algún tipo de regulación internacional en la materia. Pues muchas gracias a ustedes por su atención, muchas gracias a los panelistas. Solamente quiero, en presencia de ustedes, entregarles su constancia. La primera es para la consejera Humphrey Jordan. Dice textualmente: por su valiosa participación como panelista con el tema de los derechos humanos en el ciberespacio, en el cuarto Foro Internacional de Derechos Humanos y Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de octubre de 2011 en las instalaciones del Centro de Formación e Innovación Educativa. Muchas felicidades, consejera. Muchas gracias. Y para Ramiro Álvarez Ugarte dice exactamente lo mismo, así que no lo leo. Ramiro, muchísimas gracias.